Muy buenas noches. ¿Cómo están mis amigos? Hoy estamos a sábado 2 de abril. Es el primer sábado del mes. Una espectacular noche de aprendizaje donde nosotros hoy vamos a aprender cómo diferenciar y aprender sobre una disciplina que mezcla la neurociencia y las finanzas. Esta capacitación va a estar en mano de Vanessa Lemke. Para los que no la conocen, para los que están conectándose por primera vez, les cuento que Vanessa es contadora pública, es educadora, coach ontológico, ella es profesional certificada internacionalmente y también es una especialista en lo que es programación neurolingüística, neurociencias, precisamente el tema de que vamos a tratar hoy, liderazgo y desarrollo personal. Desde Argentina tenemos a Vanessa Lemke. Vanessa, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Nora. Un gusto, como siempre, estar en estos espacios donde compartimos estos saberes y nos quedamos como pensando, reflexionando y con el objetivo de mejorar. Realmente, un sábado a la noche, todas las personas que están conectadas ya muestran, en cierto modo, su modo de pensar, la importancia que le dan al aprendizaje y a esto de ir viendo cómo podemos nosotros reformular nuestros pensamientos para ir mejorando nuestra vida y también nuestras finanzas. Acá en mi país es todavía más tarde que en muchos de los países que están conectados, así que la verdad que lo primero es felicitarlos y voy a agradecer también a algunos autores como Joe Dispenza, Harbecker, Juan Diego Gómez, que bueno, son mis mentores en estos temas que hoy les voy a compartir, todo lo que ellos me han enseñado, para que les sirva también a ustedes. Así que les voy a compartir una pantalla, como siempre, para que podamos ir compartiendo y pensando algunas cosas. A ver que acá se me fue. Esperen un segundito que está tardando en cargar, que me permita ir al inicio. Decime, Nora, si se ve bien y ya Perfecto. podemos continuar. Bueno, genial. Este es el tema de hoy que nos ocupa, las neurofinanzas. Esperamos ahí que cargue un poquito, que falta una imagen. Y es esta conjunción de las neurociencias y las finanzas. Esto de las neurociencias que en realidad afecta todo lo que hacemos, todo lo que nosotros hacemos, sentimos, decidimos. Toda nuestra vida está dirigida por ese cerebro, en donde nosotros tenemos un montón de pensamientos cada día que van marcando el devenir de nuestra vida. Y por supuesto nuestras finanzas también quedan comprendidas en esto. Así que lo que primero vamos a ver es que el principal protagonista de la educación financiera es nuestra mente. Ahí vamos a sondear hoy un poquito. Vamos a empezar a hablar de algún vocabulario que vamos necesitando. Este vocabulario seguro lo has escuchado, que es la neuroplasticidad. Tiene que ver con nuestro cerebro pensado como si fuera una plastilina que la vamos modelando y dando distintas formas. Y de acuerdo a eso, también son nuestros pensamientos. No sé si vos sabías que el conocimiento, cuando se conjuga con la experiencia, así unidos en combo, tienen el gran poder de cambiar y de desarrollar nuestro cerebro. Se dice que la adaptación de nuestra vida, cada vez que vamos teniendo situaciones nuevas, conocimientos nuevos, problemas que resolver, generamos todo un proceso de adaptación. Y ese proceso de adaptación es un proceso cognitivo. Entonces vamos pensando cómo nosotros podemos ir aprendiendo más y mejor y aprovechar todo esto que vamos conociendo de nuestro cerebro a nuestro favor. Y hay una acción que es la repetición. Cuando repetimos algo, tiende a grabarse mejor. Entonces, si nosotros modificamos en nuestro hardware, que sería nuestro cerebro, todo eso que vamos haciendo, pensando, y seguramente que nos va interpelando alguna situación nueva que era desconocida hasta ese momento y nos lleva a hacer un nuevo razonamiento, empieza a hacer nuevos cordones neuronales en nuestro cerebro, como distintos caminitos, como rutas, como si te imaginaras en un GPS, donde eso ya queda para siempre. Entonces es muy bueno estimular este proceso repitiendo algunas situaciones para poder ir mejorando en ese camino. Y si eso lo logramos mantener durante determinado tiempo, se graba. Y esas conexiones neuronales
nos pueden realmente despertar un nuevo modo completamente distinto de pensar. Así que estamos llamados a esta posibilidad de realizar un cambio cuántico en nuestra vida. Y hay una relación, una conexión que tenemos que empezar a entender entre lo que pensamos y la realidad que vamos creando, porque toda la realidad que se va manifestando es producto de algún pensamiento que hemos tenido. Y este pensamiento se encuentra en continuo movimiento, pero si nosotros queremos, porque si nosotros queremos seguir pensando siempre lo mismo, como el común de las personas repite los pensamientos del día anterior, de meses anteriores, de años anteriores, y sabemos que la mayoría son negativos, no sería el camino este del cambio cuántico, sino el modo intencionado de hacer una ley de sustitución en esos pensamientos y ir usando lo que nos conviene. Así que si nosotros vamos logrando cambiar esta mentalidad, pero no como un día que estamos así innovando y decimos, ay, sí, me di cuenta, cambié mi modo de pensar, pero eso no lo sostenemos, eso no sirve. Eso tiene que ser de un modo duradero, repetitivo, con una convicción y con una clara intención, y eso va a tener un impacto total hasta en nuestro estado físico, mental y en toda nuestra vida. Por lo tanto, también va a tener un efecto en nuestras finanzas. Así que si vos querés que tus ingresos crezcan, tenés que empezar a entender una asociación de esos ingresos con tu crecimiento personal, con tus buenas intenciones al hacer las cosas, con esa decisión de cada día de ser una mejor persona, porque ahí vas a traer también todo lo bueno a tu vida, y lo bueno, importante que grabemos, es que habita en el paradigma de la abundancia. Entonces eso también va a ir haciendo que tus ingresos crezcan a la par que vas creciendo vos. El problema es a veces quedarse en esa zona de confort que tanto se habla, pero que también tanto se permanece. Así que nunca le tenés que poner un techo a esos ingresos, porque decimos que la comodidad, ese pensamiento de decir me quedo donde estoy, me quedo donde conozco, no abro ese portal de nuevas posibilidades, de esa palabra mágica que yo le digo cuando uno dice no sé, digo bendito sea cuando alguien dice no sé, porque el que dice no sé es el que va a buscar algo nuevo, y que cree que ya lo sabe, no abre esa puerta. Entonces esa comodidad decimos que atenta contra el progreso financiero. Y hoy te digo que hoy permitas que el dinero llegue a vos, siendo vos cada día una mejor versión de vos. Es muy importante trabajar en ese crecimiento personal, que todo el tiempo estés pensando en qué vas a crecer más, qué cosas vas a decidir y hacer cada día para ser una mejor versión de vos mismo. Ocupándote esto de que se incrementen tus conocimientos, pero no solo en cantidad, sino en calidad, lo que vos vas viendo que vas necesitando. Y nunca te va a faltar el dinero, porque en realidad el dinero es amigo de ese crecimiento personal y lo hace mantener en el tiempo. Hay un factor que se llama el factor enrolamiento, que tiene que ver que estamos rodeados todos de muchos factores tóxicos, y esos factores a veces son personas muy cercanas, muy queridas, que están rondando y conviviendo con uno, hablándonos, y pasan muchas situaciones que a veces son difíciles de manejar en el día a día. Las personas suelen, como ante sus miedos, por ahí criticar lo que estás haciendo, querer que sigas igual, querer cuestionar cuando vos haces unos cambios muy notables, pero si vos le vas mostrando desde tu propia práctica cómo ellos se van a poder beneficiar con lo que vos haces, tenés que entender que como todas las personas tienen necesidades, seguramente ellos también van a querer aprovechar eso que vos les estás enseñando para su propio progreso. Pero no es desde las palabras, es desde el ejemplo. Es como ir enrolando a las personas a este paradigma del cambio, de la mejora continua. Entonces esto de las neurofinanzas nos viene como a enseñar que en realidad es como una paradoja, porque no te tenés que obsesionar por cambiar tus finanzas, sino que te tenés que obsesionar por cambiar tu mentalidad, tu forma de pensar, porque esa forma de pensar es la que va a cambiar tus finanzas. Y hay una frase muy pertinente para este momento que dice, vacía tus bolsillos para llenar tu mente, que luego tu mente llenará tus bolsillos. Porque es muy importante el conocimiento, la educación, desarrollar esta neuroplasticidad, estos nuevos cordones neuronales, que son los que nos van a permitir un cambio verdadero y duradero.
Así que vamos empezando a pensar que esto es una especie de hackeo de nuestra mente, porque no es solamente modificar algo existente, sino como que a veces hay como que romper una parte para que ingrese algo completamente nuevo. Y en esta programación mental te pregunto hoy, para que vayamos pensando algunas cosas, ¿cómo te vendés vos? ¿Cómo asimilás esa información que cada día va llegando a vos? ¿Cómo discernís cuál sirve, cuál no sirve? ¿Cuál sirvió en un tiempo pero ya no? ¿En qué cosas vos tenés que realmente cambiar tu forma de mirar para ver otra cosa? ¿Cómo gestionas tus emociones? Porque esa inteligencia emocional es muy importante en nuestros pensamientos, porque nuestro cerebro, que es triuno, tiene esa conexión de todo el sistema límbico, entonces la inteligencia emocional va a ser fundamental porque va a disparar muchas de nuestras decisiones. Te pregunto qué sabes de la PNL, de esa programación neurolingüística, porque de acuerdo a cómo vamos hablando, también vamos al hablar, vamos creando en nuestra mente esas imágenes de eso que decimos, porque las palabras y los pensamientos en nuestro cerebro se ven como imágenes, y esas imágenes van construyendo también nuestra realidad. Entonces, ¿en qué sentido vos sabés? ¿En qué medida necesitas aprender más? ¿Lo aplicás realmente eso que sí, yo ya sé lo que es, pero vos lo aplicás? ¿O seguís hablando siempre igual? Porque como hablamos es como pensamos. Y como pensamos va a tener mucho que ver cómo decidimos y cómo va a ser nuestra vida. Así que hay una gran verdad, que en forma consciente o inconsciente las personas suelen sabotearse su propio éxito. Y esto en gran medida no depende de las demás personas que lo rodean, sino lo peor de todo es que es de las propias conversaciones, de esa conversación limitante, repetitiva, que te decís una y otra vez. Entonces, en esto de las neurofinanzas, tenemos que empezar a pensar qué cosas te estás diciendo. Te pregunto hoy, ¿qué es lo que te está impidiendo que progreses? Porque seguramente el querer lo tenés. Querer progresar, la mayoría quiere. Pero si te sentís frenado y hay algo que no se está materializando, ¿cuál es la causa? ¿Qué es lo que lo impide hoy? ¿Vos te estás concentrando en eso, en lo que vos careces? ¿O te estás concentrando en explotar todo el potencial de lo que sí tenés? Eso es fundamental para las finanzas. Así que presta atención si te estás vendiendo la idea todo el tiempo de que falta algo. Que hay algo que falta, que hay algo que vos no tenés, que otros sí tienen, que hay algo que no está. Y esto es vivir en el paradigma de la carencia. ¿Vos sabías que a Walt Disney, cuando estaba con todo su negocio por crear, porque todavía era su sueño, visitó 302 instituciones financieras y ninguna le dio crédito para financiar ese proyecto, ese negocio? Pero él no les creyó, no se dejó limitar por ellos. ¿Con qué se apalancó? Con su propio sueño, con el porqué, que era más grande que todo eso que pasaba, que esas circunstancias. Y con una fuerte determinación, con una consistencia, para no ser menos que ese propósito al que había sido llamado, de esa visión grande que él tenía. Y creyó en esa intuición y en lo que esperaba y él merecía. De ese modo tenemos que también pensar nosotros en nuestras finanzas, porque vas a encontrar muchas voces que te digan cosas negativas, muchas puertas que te cierren, muchas personas que te alejen, algunas personas que hasta te bloqueen el teléfono. Pero, ¿cuál es la medida de tu sueño? ¿Cuál es esa dimensión de tu porqué? Porque si eso es mayor que todo, vos vas a seguir igual. Así que el principal protagonista de esta educación financiera es que empieces a trabajar en aumentar esos méritos, esas cosas que vos podés lograr en base a todos los talentos que tenés, en base también a todo lo que ya sabés, pero también en un proceso de aprendizaje continuo, para ir por eso que vos buscás, por eso que soñás, por ese porqué que recién decíamos. Y no solo porque es un sueño, sino porque lo ves como una posibilidad real para vos. Es fundamental en esto de las neurofinanzas, de esta conexión mente y nuestra situación financiera, trabajar mucho en la creencia del merecimiento. Es necesario subir nuestro estándar, subir esa vara todo el tiempo. Y en vez de decir,
quiero tener el auto de mis sueños, quiero tener la casa de mis sueños, quiero tener la cuenta bancaria de mis sueños, el cheque de mis sueños, lo que fuera, el viaje de mis sueños, decí, tendré el mejor auto, tendré el mejor viaje, y es más, si lo podés decir en tiempo presente como si eso ya está realizado y experimentarlo en tus emociones, todavía un paso mejor, más adelante, porque ahí ya lo estás tomando como que ya está hecho. Eso tiene un poder muy grande en la mente. Así que en este camino necesitamos ir conquistando una ventaja. Esto es como una carrera, como un camino donde necesitamos en algún punto ir viendo que como si lleváramos un maletín de herramientas que nos van ayudando y hay cosas que nos dan ventaja. Y una es la ventaja psicoemocional. Porque si vos empezás a ver que estás haciendo un montón de acciones que son direccionadas a todo esto que vos querés, también vas a mandar a tu cerebro unos mensajes distintos y podés como empezar a restaurar y modificar esa percepción que vos tenías del merecimiento, si estaba media flojita, y vas a empezar a pensar que como te sacrificaste, que como hiciste cosas, lo vas mereciendo. Y como estás dispuesto a dar esa milla extra, mereces lo mejor. Es un mensaje que nos tenemos que ir grabando para que nuestras finanzas vayan haciendo también una unión con nuestros pensamientos. Este camino del merecimiento lo podemos ir transitando y también fortaleciendo, cada día celebrando los pequeños logros. ¿Te detenés vos a celebrar pequeños logros? ¿Repasás al final del día? ¿Das gracias por todos esos logros? A veces las personas esperan mucho el reconocimiento de los demás, las felicitaciones de los demás, los aplausos de los demás, pero muchas veces vas a estar solo y te vas a tener que felicitar vos mismo, darte premios vos mismo, reconocer tus logros vos mismo, porque ese es el punto de partida. ¿Te tomás todos los días algún momento para esto? Porque si haces esto te lo vas a empezar a creer cada vez más. ¿Y sabías vos que es mucho más fácil pasar de 1 a 2 que de 0 a 1? Porque cuando estás en 0, pasar a 1 es un trabajo muy grande. Pero cuando conquistaste ese 1, no te para nadie, son saltos cuánticos. Entonces ya pasar de 1 a 2, de 2 a 3, es súper fácil. Pero el primer recorrido tiene que ser con determinación, con disciplina. Bueno, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos mejorar nuestra mentalidad, nuestro modo de pensar, nuestro modo de asociar las circunstancias que pasan con nuestros pensamientos, con lo que decimos, cómo nos sentimos, ya vamos a ir viendo unas fórmulas que hay. Necesitamos ir cambiando ese contexto para que se vaya alineando mucho más a ese mundo interior que nosotros tenemos. Acuérdense que siempre es de adentro para afuera. Creamos lo que también vamos teniendo adentro, o sea que primero están nuestros pensamientos, en nuestro corazón, y eso después se materializa en el exterior. Y empezar a tener esta sensación de que sí te mereces esas cosas, sí te mereces lo mejor. ¿Qué te estás contando hoy? Porque la historia esa que te contás de por qué no estás logrando las cosas, ¿viste? Todo ese listado de excusas que te pones, es justamente lo que explica por qué no lo logras. Así que hoy tenés que separarte de esa historia, que te la estás contando vos. Y aparece acá una de las emociones que siempre está a nuestro servicio para que podamos gestionarla y utilizarla a nuestro favor, y se conecta el miedo con el merecimiento. El miedo influye mucho en nuestras finanzas. De hecho, en nuestro negocio nos encontramos permanentemente con personas con miedo. Bueno, en Argentina ni les digo, y en toda Latinoamérica en general compartimos esta situación de una educación también y de unos mandatos que se han grabado relacionados al miedo. Y el miedo tiene una contracara. El miedo tiene una contracara que es el no merezco. Así que entonces muchos le rinden culto a ese bajo perfil porque creen que es algo bueno. No, yo tengo bajo perfil, y esa falsa humildad que a veces se genera se confunde, porque realmente eso no ayuda para nada en tus finanzas. Y muchos tienen miedo a la riqueza porque creen y asocian con algo malo, que quizás cambien su modo de ser, que las personas con dinero se van a volver malas personas, y nadie se va a volver lo que no es. Al contrario, a lo sumo el dinero le va a permitir hacer más cosas buenas si ya era una buena persona. Y lo más importante que tenés que entender hoy con respecto al progreso
es en la persona que te vas convirtiendo en el camino, ese disfrutar, ese proceso, ese crecimiento personal, intelectual, de también tu gestión emocional, y esa experiencia de ir transformándote en esa mejor versión, que no es una, es cada día una mejor versión, es para siempre esa tarea. Bueno, dicen que la práctica hace al maestro, así que no existe un cambio profundo que se pueda sostener en el tiempo solamente metiendo en la cabeza información racional. Ahora yo les voy a dar unos tips que serían información racional, pero si solamente los metemos en la cabeza como para decir qué lindas palabras, qué lindo lo que algunos autores escribieron, y nos quedamos en el plano de las ideas, eso no genera ningún cambio en nosotros, genera una incoherencia. Los verdaderos cambios son frutos de experimentar, yo siempre digo de pasar por el cuerpo, de encarnar eso, que esas palabras las encarnes, las lleves puestas con vos, porque eso es lo que te va a permitir realmente un cambio profundo y que se va a sostener en el tiempo y que te va a permitir estos saltos cuánticos, no el pasito a pasito, sino cambios muy grandes en tu vida. Así que ahora ya empezamos a meternos más en lo específico, que la gran causal de todo esto es el patrón que tenemos en nuestra mente, el patrón mental sobre el dinero. La forma en que vos hoy estás pensando sobre el dinero es la que determina tu situación financiera actual. Por más datos que metamos en la cabeza, conocimientos, libros, audios, que nosotros a nuestra mente le sumemos, que está muy bueno porque es un punto de partida, pero si nuestro patrón del dinero no se prepara para la riqueza, nunca vas a tener mucho dinero. Y hay una clave también, porque a veces por alguna razón puede llegar el dinero a tu vida, pero si no está ese patrón ya establecido desde la riqueza, muy probablemente lo vas a perder con gran facilidad. ¿Te pasó alguna vez que te llegue un dinero inesperado o esperado, pero así como llegó, se fue? O para pagar deudas, o porque apareció otro gasto, y el dinero es como que no fluye en tu vida. Bueno, tiene que ver con este patrón mental. La buena noticia que hoy vamos a ver acá es que podemos reprogramar ese patrón del dinero. ¿Y de qué se compone ese patrón, esa fórmula que está ahí grabadita en nuestro ser? De aquellos pensamientos, de aquellas acciones y de aquellos sentimientos que se fueron acumulando. Y acá hay una fórmula que tiene que ver con esta explicación, que en la manera que nosotros vamos pensando, vamos generando sentimientos. Y esos sentimientos, porque de acuerdo a cómo nos sentimos, es como vamos a accionar. Y de acuerdo a cómo accionemos, van a ser los resultados que tengamos. Pero fíjense dónde empezó la fórmula, en los pensamientos. A veces las personas dicen, bueno, voy a hacer esto porque así me siento mejor. Pero eso es como un maquillaje, como tapar con un dedo la luna. Porque lo que hay que mirar ahí no es, ay, cómo me siento y entonces hago esto que me haga sentir mejor, y nos olvidamos de ver la raíz de las cosas. La verdad que ahí hay que ir rápidamente a qué estoy pensando. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿De dónde saqué esto? ¿Lo puedo cambiar? Y entonces tenemos que empezar a hacernos esta pregunta. ¿Si es un problema o es un síntoma? Miren, porque la gente que es pobre mentalmente ya, porque después se materializa también en el plano físico, cree siempre que su problema es la falta de dinero. Pero la falta de dinero jamás es el problema en sí, sino que es el síntoma del problema. El verdadero problema es el patrón del dinero. De hecho, tenemos sobrados casos en el mundo de personas que, siendo muy pobres, se hicieron muy ricas porque en su mente lo eran, y gente que, habiendo nacido en la riqueza, perdió todo porque en su mente no lo eran. Entonces, cuidado con esto. Así que hoy vamos a reflexionar cómo se formó ese patrón del dinero que hoy está ahí en tu mente. Mira, principalmente de la información que recibiste en el pasado. De ese niño que fuiste, que escuchaba de sus padres, de sus maestros, de sus amigos, de los medios de comunicación, cierta información. Entonces quiere decir que la forma en que hoy pensamos es el resultado de las influencias que tuvimos en el pasado.
Y miren este detalle, lo que explican las neurociencias, sobre todo de aquello que recibimos en la niñez, porque nadie nace aprendiendo a pensar. Es algo que nos enseñan. ¿Y quiénes nos enseñan? Todas esas personas que recién les nombré. Pero ¿cuándo aprendemos a realizar nuestros primeros pensamientos? En la niñez. Y miren qué tema importante, no somos conscientes de que estamos aprendiendo a pensar, pero pensamos como nos enseñan. Y eso se grabó, quedó ahí. Así que ¿de dónde vienen esos pensamientos? De archivos, de especies de archivos de información que guardamos en nuestra mente. Pero es una programación pasada y creada por lo que nos han enseñado. Por eso decimos que son condicionamientos del pasado. Y de ese modo nuestra mente también es condicionada. Condicionada por lo que algunas personas nos enseñaron. Y estamos a la suerte de quiénes fueron esos que nos enseñaron. Así que vamos a agregarle algo a la fórmula que recién vimos, que es la programación. Porque esa programación mental, que así como una computadora, nosotros en ese hardware le metemos un montón de programas y en una secuencia lógica ejecuta un montón de acciones, nuestra mente funciona igual. Así que esa programación que tenemos nosotros por ahora cargada en nuestra mente nos lleva a esos pensamientos que tenemos, esos pensamientos a los sentimientos. Ya vimos que de acuerdo a cómo nos sentimos, se impulsan nuestras acciones y esas acciones son los resultados que hoy tenemos. Quiere decir que estos resultados actuales son producto de la forma de pensar que otros nos enseñaron. Así que bueno, ya que vamos dándonos cuenta de eso, podemos revisar resultado y con el fondo de la cuestión que es esa programación. ¿Por dónde empezamos? Bueno, no importa hoy dónde te encuentres, no importa cuáles son tus resultados, no importa todo lo que por ahí hay que cambiar muchas cosas y que por ahí no sabes exactamente algunas cosas, el cómo las vas a hacer, pero lo importante es poderlas ver y entender que cambiando esa programación ya estás dando ese primer paso para cambiar tus resultados. Así que, ¿cómo fuimos condicionados? Sobre todo de tres maneras, miren. Una fue la programación verbal, todo lo que nuestros oídos escucharon cuando éramos niños acerca del dinero y lo que decían de las personas ricas. ¿Vieron esas famosas frases? La mayoría son súper negativas. Bueno, ¿quién las cuestiona? Algunas personas las cuestionan, algunas personas, aunque no saben si es verdad o no, las tienen grabadas y actúan como si fueran reales. Lo segundo son los modelos de referencia. En general, las personas tienden a parecerse a alguno de los padres o combinar un poco de ambos en esto de la relación con el dinero. Tiene que ver con lo que vieron. Y también los incidentes concretos que te pasaron, esas experiencias que tuviste cuando eras chico. Por ejemplo, hay algo que vos querías mucho, mucho, mucho y no te lo compraron porque no había dinero, porque decían un montón de cosas acerca del dinero, de lo que costaba, de lo que no se podía, de ese mundo de la imposibilidad, y eso se fue grabando y es la programación que hoy tenés. Quizás ni siquiera sos consciente, o quizás ya la empezaste a replantear y genial si lo empezaste a hacer. Lo importante es ese momento de iluminación donde te das cuenta. Así que te pregunto hoy qué significa el dinero para vos. Cuando vos pensás en el dinero, ¿qué significa y cómo lo asociás con esa emoción, con ese sentir? ¿Significa frustración? ¿Te acordás de lo que no pudiste tantas veces? Entonces culpás al dinero. ¿Significa inseguridad porque pasaste realmente muchos momentos difíciles? ¿Significa dolor porque experimentaste un dolor realmente con respecto a esa falta de dinero, a lo que te transmitieron? ¿Lo ves como placer, como asociado a cosas que te gustan, que podés hacer? ¿Lo ves como una seguridad, donde vos podés sentirte seguro con respecto al dinero, porque no lo ves como una carencia, sino como una abundancia? ¿Lo asociás con un sentido de la libertad en tu vida, con un estatus social, con ciertos gustos que te podés dar, con cierto nivel de vida? Recordá que lo que hoy pensás con respecto al dinero es algo que aprendiste, así que lo podés cambiar.
Y vamos a empezar a darnos cuenta que hay distintas formas de pensar con respecto al dinero y podemos pensar que pensamientos que tienen los ricos y pensamientos que tienen los pobres respecto al dinero, y esos pensamientos son distintos. Y sabemos ya que esos modos de pensar, ese patrón que tenemos, va a orientar nuestras acciones. Y nuestras acciones, que las acciones a veces son por acción puramente dicho, también son por omisión, porque algunas veces al omitir hacer también estamos haciendo algo, y eso va a determinar nuestros resultados. Pero lo bueno de acá es que podemos nosotros empezar a aprender otra cosa. Entonces te pregunto, si vos hoy pensaras como los ricos hicieras lo que ellos hacen, ahora vamos a pensar en la creencia. Ya que entendimos todo esto, damos un paso más y pensamos, ¿yo creo que también puedo generar riqueza? Porque lo único que uno tendría que hacer es copiar ese modo de pensar por la fórmula que vimos y tendríamos otro resultado. Pero también hay una verdad, que solamente lo podemos hacer desde un archivo mental. Y acuérdense que todas esas personas de nuestra vida, y sobre todo cuando éramos muy inconscientes de lo que estábamos aprendiendo a pensar, y lo grabamos, y eso es nuestro archivo mental, ya está en nuestra mente. Entonces no es tan fácil, no es copio y pego. Hay que hacer más cosas. ¿Qué hay que hacer? Hay que generar un nuevo archivo en nuestra mente. ¿Se acuerdan que les decía que la mente tiene este proceso de la neuroplasticidad, de esa plastilina, de esos nuevos cordones neuronales, de esas nuevas rutas y caminos que podemos crear? Bueno, pero lo tenemos que hacer poniendo adentro un nuevo archivo, que va a ser un archivo de riqueza. Y podés guardar en esa mente, que es tu hardware, digamos, donde ya eso no nos podemos sacar el cerebro y poner otro, pero sí podemos hackear esa mente, poner un nuevo archivo, para empezar a actuar con criterios de riqueza y de abundancia. Y ahora sí ya vamos a la última parte, que es la parte de ese archivo de riqueza que yo quiero ayudarte hoy, que vos conozcas qué cosas necesitamos guardar en ese archivo, porque teniendo ese archivo, después nuestras conexiones neuronales, alineando esa nueva programación con los pensamientos, sentimientos, acciones, nos van a permitir generar, ¿se acuerdan?, nuevos resultados. Entonces, hay algunos pensamientos que tenemos que grabar y comparar para ver cuál elegimos. Miren, el pensamiento sobre la vida, la gente rica piensa, yo creo mi propia vida la diseño como quiero, mi propia forma de ser, mi mejor versión. Es un pensamiento de abundancia, de riqueza. La gente pobre dice, la vida es lo que me sucede, las cosas me pasan, esto es lo que me tocó, yo soy así. ¿Escucharon a veces esas frases? Miren, pensamiento sobre el dinero, otra cosa para meter en nuestro archivo. La gente rica pone en juego el dinero para ganar. Miren, la misma situación, uno la puede ver de una manera o de otra según con qué lentes la miren. La gente pobre lo que piensa es en no perder. Uno es criterio de abundancia, otro es criterio de carencia. Vos sos una persona que siempre piensa en no perder el dinero, que se va a gastar, o sos una persona que lo hace fluir porque lo ve como una ganancia. Pensamiento sobre la riqueza. La gente rica se compromete a ser rica. Es muy distinto querer ser rico. La gente pobre desea, compra un billete de lotería porque quiere ser como los ricos. Aunque los critica y habla muchas cosas malas en general, pero quieren ser. Pero no es lo mismo comprometerse, trabajar, construirse, hacer las acciones necesarias para llegar a ese objetivo, con compromiso. Comprometerse es con promesa, y lo que se promete se cumple, por eso se logran las cosas. Pensamiento con relación a esta dimensión, cómo ven el tamaño de las cosas. La gente rica tiene una visión de grandeza, y la gente pobre todo piensa en pequeño. Incluso te das cuenta cómo las personas hablan. ¿Vieron cuando la gente habla todo con diminutivo, como achicando, como mermando? Es un criterio de pobreza, de carencia. Y la gente rica piensa a lo grande, quiere cosas realmente importantes, ve la grandeza en su interior.
No importa las circunstancias, pero piensa a lo grande. Otra visión con respecto a qué es el centro, cuál es la centralidad de ese pensamiento, el enfoque, la visión. La gente rica se centra en crear oportunidades. La gente pobre solo ve los obstáculos que hay en el medio. La gente rica, si hay un obstáculo, lo quita, lo salta, pone todas las escaleras que haga falta, un trampolín, lo que sea, pasa ese obstáculo, esa dificultad, y ve en eso la oportunidad incluso de crecer, de mejorar, de construirse. El pensamiento con respecto a los demás. También andar revisando en todo esto, porque ya esto es lo último, vemos ya este archivo de la riqueza y es lo que nos va a permitir después ir generando una nueva programación. Pero acuérdense que no alcanza con meter la información. La tenemos que nosotros incorporar y sostener, ¿se acuerdan como vimos al principio? Por un tiempo prudencial, en forma repetida, con una determinación, porque si no, no alcanza con recitar estas cosas lindas, ¿sí? Entonces, el pensamiento sobre los demás, miren cómo cambia. La gente rica admira a la gente rica y próspera, le agrada. La gente pobre se molesta por eso, los critica, les parece que hicieron algo malo, tienen comentarios negativos. ¿Cómo sos vos? ¿Admirás, imitás, modelás, te rodeás de personas que te pueden enseñar este camino de la prosperidad, de la abundancia, de la riqueza en el sentido que lo estamos viendo, de la riqueza completa como persona, en todos los planos de tu ser, y por ende después tus finanzas también son buenas, son prósperas? El pensamiento sobre las relaciones. La gente rica va a buscar relacionarse con personas positivas, con una energía adecuada a poder generar riqueza y abundancia, no con gente que se está quejando todo el tiempo, viendo todo negativo. Van a buscar personas que tienen una visión de lo que es bueno, de lo que es positivo, de lo que puede ser mejor, de la prosperidad. La gente pobre va a buscar personas totalmente negativas, frustradas, sin éxito, quejosas. Vos podés ir identificando a las personas de acuerdo a todo esto. Es muy notable, es muy evidente. El pensamiento sobre sí mismo. La gente rica está dispuesta a promocionarse a sí mismo, a venderse, a mostrar todo lo bueno que logró. No hace falta disimular un bajo perfil o una falsa humildad o tirarse a menos, no. La gente rica sabe todo lo que hizo, cómo se construyó y está dispuesta a venderse. La gente pobre piensa en forma muy negativa sobre esto, que alguien se está vendiendo, que está hablando bien de sí mismo, los critican. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo se está promocionando esta persona? Porque no entra en su dimensión mental esta posibilidad, porque tampoco hace nada para crecer. Entonces, ¿cómo se va a vender? El pensamiento con respecto a los problemas. Estamos de acuerdo que problemas tenemos todos, es parte de la vida, pero la gente rica es más grande que sus problemas. Ve un problema y lo único que pone en acción su cerebro es para buscar la solución. No se queda en el problema, tiene mayor grandeza que su problema, porque sabe que lo único que tiene que hacer es buscar el modo de solucionarlo. En cambio, la gente pobre es más pequeña que los problemas y se ahoga en los problemas, se queja de los problemas, no resuelve nada y su vida va de mal en peor. El pensamiento sobre el merecimiento, esto, bueno, lo que vimos al principio es súper importante. Los ricos son excelentes receptores, en el sentido de saber recibir, como tener las manos. ¿Vieron? La abundancia es algo que tenemos que estar así con las manos abiertas para recibir. Y se nos enseña muchas veces que tenemos que dar y nunca pedir. Eso también viene a veces de ser chiquitos, ¿no? Cuando te decían, ¿qué querés? ¿Qué regalo? Y por ahí vos te conformabas o decías, no, no importa, me da lo mismo, lo que vos digas, lo que vos quieras. No nos enseñan a pedir y a recibir, nos enseñan solo a dar en general. Y los ricos se sienten merecedores y entienden que recibir es tan importante como dar. En cambio, a las personas pobres les cuesta mucho recibir porque en el fondo sienten como que eso no lo merecen. Entonces,
no pueden pedir, no esperan para ellos, no sienten ese merecimiento. Dense cuenta que todo esto que estamos viendo son pensamientos que están programados, programas como con un montón de pasos de secuencia que están metidos en nuestra mente, pero que los podemos nosotros reemplazar por un nuevo archivo de riqueza. El pensamiento sobre la retribución. Los ricos exigen, no solo quieren, sino que exigen que se les pague por su resultado, pues están tan seguros que van a tener resultados de alto rendimiento, exponenciales, que quieren que se les pague acorde a eso. Los pobres, o sea, la mente pobre, exige que se pague según el tiempo empleado, haya logrado o no los objetivos, o incluso ni siquiera haya estado presente donde tenía que estar, pero exigen que se les pague por ese tiempo. Cambian tiempo por dinero. Los ricos valoran mucho más el tiempo y entonces trabajan por resultados. El pensamiento sobre esas elecciones, sobre esas decisiones en la vida. Los ricos, si les dan a elegir, lo primero que van a pensar en un pensamiento de riqueza y de abundancia es: quiero las dos cosas. Quiero todo. Porque algunas personas dicen: no, no se puede tener dinero y ser feliz. Vieron que hay como unos mandatos mentales. Y los ricos, con esa mentalidad de abundancia, yo quiero todo. Quiero tener dinero y quiero ser feliz. Pero la mentalidad de pobreza dice: no, o es esto o es aquello. No, todo no se puede. Criterios de carencias. El pensamiento sobre las ganancias. Las mentes ricas, las mentes abundantes, lo que van a centrar en sus pensamientos es la fortuna neta. O sea, todo lo que tienen menos todo lo que deben. Las mentes pobres van a centrar en cuánto ganan en su trabajo. Incluso a veces tienen cosas a costa de deudas mayores a lo que tienen. Pensamiento sobre la administración del dinero. La gente rica, la mentalidad abundante, administra eficientemente su dinero. La palabra eficiencia implica dos cosas: lograr los objetivos, que al igual que lo implica la palabra eficacia, pero le suma algo más, que es con economía de recursos, o sea, administrando bien todos los recursos que tenemos. Y recuerden que los recursos que tenemos no son solo los materiales económicos, sino también hay uno fundamental que es nuestro tiempo. Entonces la gente rica tiene un gran valor de esto, del criterio de eficiencia en cómo administrar su dinero. En cambio, la gente pobre la suele administrar mal, suele no tomar buenas decisiones, no dimensionar el tiempo que se tardan las cosas, la economía de los recursos involucrados. A veces se hace a cualquier precio. Y hay otro pensamiento que vincula lo que es el trabajo con el dinero. La gente rica, la mentalidad abundante, hace que el dinero trabaje cada vez más para ellos. Porque justamente quieren disfrutar la vida, tener más tiempo, hacer otras cosas que les gustan. En cambio, la mentalidad de pobreza, ¿qué hace? El círculo de la rata. Cada vez trabaja más para tener más dinero, para pagar más deudas, para comprar más cosas, para tener más deudas, para tener que trabajar más, para ganar más plata y pagar más deudas, y es ese círculo, ¿sí? Los pensamientos con respecto al miedo. Ya vimos que las emociones, en muchas capacitaciones hablamos de esto, no son ni buenas ni malas por sí mismas, si bien el cerebro tiende a identificar que si estoy alegre es bueno, que si tengo miedo es malo, que si estoy enojado es malo. No, no es bueno o malo, sino que están para decirnos algo. Y en este sentido, las mentes abundantes también entienden que el miedo les avisa algo y que hay que actuar igual. No se detienen, no se paralizan, no lo toman como un estado de ánimo, sino que lo toman como un desafío a sortear, porque saben que la acción en ese momento es el puente, acuérdense la fórmula, entre el pensamiento y el resultado. Entonces no es momento para perder el tiempo y detenerse, sino que trascienden y gestionan ese miedo. En cambio, las mentes pobres dejan que el miedo los detenga, los paralice, se torna un estado de ánimo y un justificativo, una lista de excusas para no hacer lo que tenían que hacer. Y después quejarse
porque el resultado no es lo que quisieran tener, pero no hacen tampoco nada para cambiarlo. Entonces, ahora vamos a ver también el pensamiento sobre el aprendizaje, esto que hoy estamos haciendo, que bendito sea que hoy están acá, porque eso también genera esta neuroplasticidad, estos nuevos cordones, y cuando nos vamos volviendo más inteligentes, eso no nos lo puede sacar nadie. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestra vida? Trabajar en esta inteligencia, en estos cordones neuronales, en un cerebro que sea flexible, que vaya incorporando estos nuevos caminos, porque ahora sabemos muy bien que muchas de las cosas que pensamos nos las enseñaron otros cuando encima no fuimos conscientes de esto, y que hoy deliberadamente lo podemos cambiar para, cambiando nuestros pensamientos, cambiar también nuestros resultados. Así que las mentalidades de riqueza se comprometen con su crecimiento personal, con ese día a día de trabajar por su mejor versión y aprender todo el tiempo. Este espacio que estamos compartiendo, ¿sí? Realmente en nuestro sistema educativo esto está muy claro porque obviamente está diseñado por mentes de abundancia, de riqueza, y para llevar a nuestros equipos también este mundo de posibilidades. En cambio, las mentalidades pobres ya creen que saben todo, que para qué van a aprender. Dicen, no, yo ya de neurociencia ya escuché, de PNL tengo así 2 frases, unas definiciones, ya sé, de finanzas, y entonces creen que ya saben todo. Y cuando uno cree que sabe todo, es una gran trampa, porque ahí quedas en la zona de confort, y en la zona de confort quedas atrapado, porque solamente podemos crecer fuera de esa zona de confort. Y para eso tenemos que admitir esta linda palabra que es no sé. Cuando somos conscientes de que no sabemos y que hay más por aprender, ahí crecemos. Y acuérdense que si crecemos, empezamos a vivir en el paradigma de la abundancia. Y por consecuencia, por añadidura, se van a afectar nuestras finanzas. Así que te pregunto qué pensás vos de esto. Muchos, de acuerdo a cómo las personas ven las cosas, y así son nuestros pensamientos, muchísimas personas dicen, ay, qué pena que la rosa tiene espinas. Sin embargo, yo pienso qué hermoso que las espinas tengan rosa. ¿Qué pensás vos? Bueno, gracias por compartir este espacio de co-construcción del conocimiento, de seguir creciendo, mejorando, viendo qué más y qué mejor podemos hacer, no solo por las finanzas, sino por lo que hoy les decía, que tiene que ver con ese progreso, que el mayor logro es ver cómo vas creciendo vos en ese camino. Así que gracias por ser sujetos enseñables, eso es una gran virtud, y que tengan muchas bendiciones en su vida, un archivo de pensamientos de riqueza, y con esa nueva programación tengan los resultados que quieren, esperan y se merecen. Buenas noches a todos. Te paso la palabra, Nora.